Es justo que la población tenga un sinsabor con los fiscales. Porque claro, salen y dicen, la policía captura 20 y los fiscales lo sueltan a 30, ¿no? Pero ¿se han preguntado por qué los fiscales sueltan a la gente? ¿Se han preguntado por qué el fiscal, cuando la policía pone a disposición un delincuente y el fiscal lo tiene que soltar? ¿Se han preguntado por qué? Porque este gobierno ha dado leyes, pues, que establece que para la prisión preventiva ya no son 4 años, sino tiene que ser 5 años de pronóstico de pena. Ha dado leyes este gobierno en el sentido de que si la policía detiene a un joven entre 25 y 18 años y no tiene antecedentes penales como la mayoría de extranjeros, la pena, si la pena no es mayor, la pronóstico de condena no es mayor a 8 años, la pena es suspendida. No hay forma de meterlos a la cárcel. O sea, no es cuestión de que digan, pues los fiscales lo sueltan. Hay que decirles por qué lo sueltan los fiscales. Porque la ley ya lo de este gobierno en decretos legislativos el año pasado. Decretos legislativos que deberían pasar por el control del Congreso y el Congreso no los controló. Entonces, ¿cómo quieren que metamos a la gente a la cárcel si las mismas, el Ejecutivo y el Congreso nos dan normas para no meterlos a la cárcel? Pero después dicen, hay proyectos de ley para meter a la cárcel a jóvenes entre 16 y 18 años. Total, ¿los metemos a la cárcel o no los metemos a la cárcel? ¿No son leyes contradictorias? Sé que hay que saber. Después dicen, vamos a hacer, ¿por qué no hay los temas de la flagrancia, los centros de flagrancia? Claro, es bueno decir, vamos a poner un centro de flagrancia. ¿Se han preguntado cuánto cuesta? O sea, no es cuestión de poner un edificio. Hay que poner fiscales provinciales, fiscales adjuntos, administrativos, tecnología. ¿De dónde vamos a sacar plata al Ministerio Público si el Congreso de la República con el Ejecutivo no tiene con un presupuesto miserable? El presupuesto del Ministerio Público, señores, es de la tercera parte de lo que necesita. No hay peritos. ¿Por qué lo sueltan los jueces? Porque cuando uno se va a plantear una acusación, ¿qué piden? Pruebas científicas, peritajes. No hay peritos. Fíjense, cuando uno detiene a un delincuente, en crimen organizado detenemos 20, 30, normalmente incautamos 40 o 50 celulares. Ahí están los mensajes extorsivos, ahí están los mensajes extorsivos. No tenemos tecnología para poder leer los celulares. Cuando nos vamos a la Policía Nacional o a los peritos del Ministerio Público con nuestros detenidos 15 días, ¿qué nos dicen los peritos? Pucha, disculpen señores fiscales, pero de acá a 6 meses el resultado porque no hay personal, no hay tecnología. ¿Cómo luchamos contra el crimen organizado si no nos dan instrumentos? Esa es la verdad. No tenemos peritos, no tenemos laboratorio de criminalística. La policía no lo tiene a nivel nacional. ¿Cómo luchamos? Solamente como un ejemplo. Tenemos la trata de personas, que es un delito gravísimo, porque el objeto del delito es un ser humano. La mata de la trata es madre de Dios. ¿Sabes cuántos policías hay en la unidad de trata de personas de madre de Dios? 5. ¿Ustedes pueden luchar contra el crimen organizado así? Nosotros trabajamos con la Policía Nacional todos los días y vemos sus necesidades. No es posible que nuestros policías pues estén en la miseria. Ha salido un reportaje en la televisión, el 44% de la flota policial, patrulleros, no sirve. ¿Ustedes han visto un patrullero cuando han venido para acá? ¿Han visto un patrullero? Y entonces, ¿la culpa lo tiene el fiscal? No es posible. Entonces hay que ser claros. No es posible luchar contra el crimen organizado, señores, si no se fortalece la Policía Nacional para poder desarticular una organización criminal de extorsionadores de los cuales ustedes son víctimas. Se necesita inteligencia.
La inteligencia no lo hace el fiscal, lo hace la Policía Nacional. Pero nuestros policías de inteligencia no tienen recursos tecnológicos ni el personal suficiente, y lo digo yo porque trabajo con ellos todos los días, y todos los días me dicen, doctor, no tengo personal. Acaban de devolverme una unidad policial de provincia, una carpeta contra una organización criminal, porque me dicen, ¿sabe qué? Le dicen a mi fiscal provincial, doctor, le doy una carpeta porque no tenemos gente, no hay personal. Y el fiscal dice, ¿y ahora qué hago? Y después quieren que todas las investigaciones pasen a la policía. Así estamos. Esa es la realidad. Entonces, ¿cómo podemos luchar contra el crimen organizado si dictan normas contradictorias? Por un lado, que todos se vayan a la cárcel, por otro lado, ninguno va a la cárcel. Estamos contra el espalda y la pared. Yo no entiendo por qué el Ejecutivo y el Legislativo no se sientan a conversar y unifican las normas para que los operadores de justicia podamos tener clara la norma y decir, esto es la política criminal. Y después, obviamente, exigen los resultados. Pero si ustedes tienen una policía, un ministerio público y un poder judicial en quiebra, ¿cómo se puede luchar contra el crimen? Primero fortalezcan al Poder Judicial, primero fortalezcan a la Fiscalía, primero fortalezcan inteligencia, fortalezcan su Policía Nacional y después exigen los resultados. Pero así como estamos, la cosa es gravísima, es grave. Y les digo hoy, 28 de octubre del 2024, si ustedes que tienen el poder en el Congreso y tienen los contactos en el Ejecutivo, no toman decisiones para fortalecer las instituciones de administración de justicia, el próximo año la situación va a ser inmanejable.